Cuando hablamos de Nayib Bukele, se nos viene un hombre de mano dura contra la delincuencia, que tiene una gran parte de patrimonio del Salvador en bitcoins o que está tratando de posicionar al Salvador económicamente en el mundo. Pero lo cierto es que, el 4 de febrero de 2024, Nayib Bukele sería reelegido para ser de nuevo el jefe de Estado del Salvador, un segundo mandato donde obtendría una mayoría por más del 82% de los votos. Pero porque Bukele ganaría de una forma tan aplastante, básicamente la población salvadoreña quiere seguir con un modelo económico neoliberal y una lucha aplastante como lo viene haciendo contra el crimen organizado. Por supuesto, no todos son datos esperanzadores. Nayib Bukele enfrenta una lista muy larga de violaciones a los derechos humanos y políticas que algunas veces pudieran rayar en lo dictatorial, pero esto pareciera no importarle al pueblo salvadoreño. De cualquier forma, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que les guste esta nueva entrega. Antes de continuar, nos ayudarías al crecimiento de este proyecto dando like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y empecemos. Bukele nacería en San Salvador el 24 de julio de 1981. Su padre fue el químico industrial Armando Bukele Catán, de ascendencia palestina y convertido al Islam, además de imán, líder de la comunidad árabe en San Salvador e impulsor de algunas de las primeras mezquitas en el país, y su madre es Olga Marina Ortez, oriunda de Concepción de Oriente, La Unión y de religión católica. Aunque su padre profetizara el Islam, Bukele se dejaría llevar por el cristianismo. Nayib Bukele se graduaría de bachiller general en la Escuela Panamericana de San Salvador y estudiaría durante un breve tiempo la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero no la concluiría debido a que tenía que trabajar en la empresa de su padre. Algunas de estas fueron las agencias publicitarias Overmet, Nolk, Red América y 4AM Saatchi & Saatchi, todo esto con el cargo de director presidente. Las empresas de publicidad estuvieron a cargo, durante 12 años, de la propaganda política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Uno de sus primeros trabajos en ese ramo, obtenido por contactos de su padre, fue la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Shafik Handal en el año 2004. En 2011 se afilió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Cabe mencionar que este partido es de tendencia izquierdista. Sabiendo esto, Bukele competiría en las elecciones municipales del siguiente año en Nuevo Cuscatlán. El 11 de marzo de 2012 fue elegido en representación de una coalición entre el FMLN y el CD, tomando posesión del cargo el 1 de mayo de 2012. Desde el inicio de su gestión, enfocó sus acciones en mejorar el acceso a educación, salud, vivienda digna, agua potable, entre otros temas. Buscó dinamizar la economía del municipio, impulsando el turismo local y mejorando la infraestructura pública. Donó su salario como alcalde para el financiamiento de becas universitarias y aumentó el sueldo a los trabajadores de la municipalidad. Pero Bukele tenía la idea que Nuevo Cuscatlán vivía una expansión producto de los avances de San Salvador, la capital, pero que eso era un beneficio y una amenaza al mismo tiempo. Debido a que en la zona vivía gente de clase media alta que por la misma dinámica de la economía sacaban un gran beneficio económico de la gente de menos recursos del lugar. Bukele impulsó la participación de los jóvenes en proyectos científicos y tecnológicos como Esfera PM, con el cual se capturaban imágenes de la curvatura de la Tierra desde el espacio, a una altura de 100.000 pies durante la noche. Nayib consideraba que este tipo de actividades alejaba a la juventud de la violencia. Como dato curioso, antes de que asumiera la alcaldía, Nuevo Cuscatlán tenía alrededor de 12 homicidios por año, pero durante su mandato de 3 años solo se reportó un homicidio.
Esta gestión duraría desde 2012 hasta 2015 y todas sus labores serían financiadas por empresarios y el presunto financiamiento de Alba Petróleos, una asociación de varias alcaldías del FEMLN con la petrolera venezolana PDVSA. Llegaron las elecciones de alcalde de San Salvador en el año 2015. Bukele ganaría la alcaldía de San Salvador en representación de una coalición entre el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista con más del 50% de los votos. Algunos de los programas que llevó a cabo en su gestión fueron una obra por día y revitalización del corazón del centro histórico, así como la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador y el Mercado Cuscatlán, anunciado como algo novedoso, pero cuya gestión está envuelta en escándalos de corrupción y tiene a Bukele junto a su ex concejo municipal de San Salvador en juicio por reparos en el Mercado Cuscatlán. Bukele, en este mandato, remodelaría por completo el centro del San Salvador, protegería sus monumentos históricos, instalaría cámaras y artefactos lumínicos para luchar contra la criminalidad. Pero no todo eran vientos de estabilidad para Bukele, esto debido a que él empezaría a cuestionar las gestiones de funcionarios de su propio partido al frente de instituciones dirigidas a mejorar el acceso al agua o de promover la sostenibilidad del medio ambiente, además de tener altercados con Mauricio Funes por la gestión de su presidencia. Tras muchas divisiones y relaciones tensas, incluso agresiones verbales y físicas contra la entonces síndica municipal, Xochitl Marchelli, quien afirmó que el alcalde, después de la reunión del Concejo Municipal del 6 de septiembre, la llamó «maldita traidora». Luego procedería a arrojarle una manzana al rostro. Luego de todos estos eventos, Bukele sería expulsado del partido el 10 de octubre de 2017. Bukele no tenía aspiraciones presidencialistas cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Pensaba permanecer allí durante los próximos 10 años, pero a partir de 2017 ya se mostraba interesado por el cargo. Bukele quiso postularse a la presidencia como miembro del FMLN. Sin embargo, la resistencia de la dirección del partido le impidió hacerlo. También había declarado que jamás aceptaría una candidatura a la vicepresidencia. El 25 de octubre de 2017, Bukele dijo que había iniciado la conformación del movimiento Nuevas Ideas, que buscaba ser un partido político con el que participar en la elección presidencial de 2019. El grupo inicial de colaboradores de Bukele lo componían funcionarios, asesores y otras personas de confianza de su equipo municipal en San Salvador. Posteriormente, el movimiento recolectó más de 200.000 firmas para solicitar la inscripción formal en el Tribunal Supremo Electoral, o TSE. No obstante, tras el anuncio de sus aspiraciones presidenciales, Bukele denunció que se le opusieron tanto el partido gobernante FMLN como Arena y que presuntamente bloquearon cualquier intento de que fundara su propio partido político y políticamente cancelaron cualquier partido en el que él estuviera. Sería hasta el 21 de agosto de 2018, ya vencido el plazo establecido en el calendario electoral para presentar candidatos a las elecciones, que el TSE procedió a constituir y posteriormente inscribir a Nuevas Ideas como partido político. El 30 de junio de 2018, mientras seguía el proceso de inscripción del partido en formación Nuevas Ideas, Bukele anunció una alianza con el Instituto Político de Centroizquierda Cambio Democrático para poder competir en la campaña presidencial de 2019. Pero tras disputas con el TSE, Bukele nuevamente no podría presentarse con este partido, así que finalmente se uniría a Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, ya en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Bukele logró la presidencia con más del 53% de los votos, obteniendo mayoría absoluta sin la necesidad de una segunda vuelta. Se enfrentó al candidato de Arena, Carlos Calleja,
quien, contendiendo en coalición con el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña, alcanzó poco más del 31% y el oficialista Hugo Martínez del FMLN, quien obtuvo más del 14%. La presidencia de Bukele estuvo rodeada de una lucha constante contra la criminalidad, reduciendo en los primeros 100 días la misma a 4 homicidios por día y fortaleciendo los lazos con el gobierno de Estados Unidos. Además de esto, se vieron recortes por parte de la administración de Bukele, como la Secretaría de Inclusión Social, con recortes a Ciudad Mujer y reasignación al Ministerio de Desarrollo Local. Además de esto, Bukele haría una limpia de la anterior administración, despidiendo a más de 3.000 funcionarios afines al anterior partido en el poder que seguían en cargos de confianza, entre los que había familiares del expresidente Sánchez Cerén y miembros de la cúpula del FMLN. Uno de los cesados fue el director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, señalado en el asesinato del periodista y poeta Roque Dalton. Ya en febrero de 2020, Bukele quiso obtener un préstamo de Estados Unidos de $109 millones para el financiamiento del Plan Control Territorial, con el que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil y reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. Desde el principio, Arena y FMLN se opusieron al plan con el argumento de que las anteriores políticas en materia de orden público que ellos habían aplicado en sus gobiernos incrementaron la militarización de la PNC. Ghana no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, que estaba en manos de los opositores Arena y FMLN. Durante la campaña presidencial, Bukele prometió que tomaría medidas contra la violencia de las pandillas y la corrupción, pero los dos principales partidos de oposición se negaron a aprobar la solicitud de préstamo y exigieron una mayor transparencia sobre dónde se asignarían los fondos, lo que Bukele rehusó a aceptar. Las negociaciones se interrumpieron y quedaron estancadas en la Asamblea Legislativa a fines de enero de 2020. Bukele reuniría a sus aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo y el 6 de febrero de 2020 Bukele invocaría el artículo 167 de la Constitución de la República, que convoca extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden, a una sesión plenaria para el 9 de febrero. Cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, Bukele ingresó acompañado de soldados a la Asamblea Legislativa con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo. Ya en la Asamblea, se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo y, al ver que el Pleno no alcanzó el quórum, hizo una oración y llamó a la insurrección popular. No obstante, al salir del edificio, pidió a sus seguidores mantener la calma ante los hechos registrados. Se observarían algunas protestas por parte de la oposición que serían reprimidas por el gobierno. El 20 de junio de 2019, Bukele anunció el lanzamiento del Plan de Control Territorial, que aumentaría la vigilancia policial de ciertas áreas del país en un esfuerzo por combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. Como resultado, las tasas de homicidios de El Salvador bajaron de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 7.8 en 2022. Pero a finales de marzo de 2022, un aumento abrupto de homicidios volvería a sacudir el país. Ante esto, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción. Este duraría hasta mayo de 2023. En este periodo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguró que 68.579 pandilleros y personas vinculadas al terrorismo habrían sido capturadas. Las estructuras que sufrirían más estas aprehensiones serían las bandas conocidas como Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao. El Ministerio de Defensa reportaría que en 2022
se había convertido en el año con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador, en el que se contabilizaron 496 casos. Además de esto, el gobierno optó medidas como la destrucción de lápidas de pandilleros para no convertir esos sitios en santuarios. Y ya para el 10 de mayo de 2023 Bukele aseguraría que ya llevaba 365 días sin homicidios. Recordemos que hablamos de El Salvador, un país cuya criminalidad estuvo entre los primeros puestos del mundo. Pero ante todos estos datos positivos, también hay muchas denuncias contra el gobierno de Nayib. Ya la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos, han calificado los hechos tomados por los cuerpos de seguridad del Estado como hechos contra los derechos humanos. Entre ellos se denuncian desapariciones forzadas, asesinatos bajo el amparo policial, arrestos arbitrarios, entre otros. Todo esto cometido bajo el régimen de excepción. Además de esto, Bukele mandó a construir uno de los recintos carcelarios más ambiciosos de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca, San Vicente, y que cuenta con una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados y una capacidad para 40.000 reclusos. Hay diversas denuncias contra este recinto. Por ejemplo, en este recinto nunca se apagan las luces, ni siquiera para dormir. Los presos duermen sobre la plancha metálica de unos camastros de hierro que llegan hasta el techo. Comen frijoles y arroz con las manos, porque los tenedores y los cuchillos podrían convertirse en armas mortales. Además, no tienen ningún tipo de privacidad. Hacen sus necesidades en retretes donde los contemplan los guardias de la prisión. No tienen derecho ni a llamadas ni visitas, es decir, es un sitio para que mueras sin ningún tipo de esperanza. Para el presidente Bukele es una de las más grandes obras de su gobierno. Se dicen muchas cosas de Bukele, quizás para algunos raya en lo dictatorial, imponiendo sus ideas sobre las minorías, para otros como un mesías para los países suramericanos que lo ven como ejemplo para poder reducir el flagelo de la inseguridad en la zona. Lo cierto es que su mandato, si nos guiamos por datos, ha sido un éxito. Pero ahora vamos con la pregunta: ¿es necesario llegar a tal extremo para erradicar la inseguridad? ¿Es Bukele un presidente que solo quiere el poder y utiliza la lucha contra el crimen para mantenerse allí, o de verdad quiere lo mejor para su pueblo? Sin lugar a dudas, el pueblo salvadoreño está muy feliz con su antigua gestión, tanto así que Bukele sería elegido como presidente nuevamente en febrero de 2024 por más del 82%. Veremos si seguirá realizando una buena gestión para su pueblo o si solo tiene ansias de poder. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, escribir en la caja de comentarios para no perderse nuevas entregas, y los invitamos a compartir con sus amigos este documental. Hasta la próxima.